En esta ocasión, continuaremos con el análisis de la situación problemática que se presentó en el programa anterior. Miguel, ¿nos puedes comentar al respecto? Claro, profesor. Hemos desarrollado el caso de los estudiantes de una secundaria con residencia estudiantil. Ellos preparan sus alimentos en una cocina tradicional que produce humo, el cual contiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas, benceno, entre otros, que están afectando la salud respiratoria de muchos estudiantes de la residencia. Además, la cocina tradicional que utilizan consume gran cantidad de leña. Frente a esta situación, el director de la secundaria con residencia estudiantil, muy preocupado, empezó a buscar alternativas de solución y consiguió un folleto informativo de Foncodes sobre cocinas mejoradas en ambientes saludables para cocinar. Continuamos. Al director le pareció muy interesante y viable la información que consiguió para implementarla en su institución educativa. Pero necesitará la ayuda de los padres de familia y de las autoridades de la comunidad para los trabajos que se realizarán y los gastos que se generarán. Entonces, ha visto por conveniente remitir una carta a las autoridades sustentando las razones por las que es necesario implementar una cocina mejorada en la residencia. Pero, como no cuenta con los argumentos suficientes, ha solicitado a los estudiantes del tercer y cuarto grado investigar lo siguiente. ¿En qué medida disminuiría la contaminación del aire con el uso de las cocinas mejoradas? ¡Guau, profesor! Entonces, los estudiantes deben investigar cuánto de dióxido de carbono producen las cocinas mejoradas y comparar con la cantidad de dióxido de carbono que produce la cocina tradicional. Así es, Lucía. En este programa solo calcularemos la cantidad del dióxido de carbono, pero invitamos a las y los estudiantes a realizar el cálculo del monóxido de carbono, las partículas, entre otros, que generan las cocinas tradicionales. Les comparto una información muy importante que nos ayudará a dar respuesta a la interrogante planteada. Por favor, Miguel, lee este párrafo. En la campaña Medio Millón de Cocinas Mejoradas por un Perú sin Humo, se han certificado 22 modelos de cocinas mejoradas, lo que permite una disminución de entre 90 y 98% de contaminación intradomiciliaria, monóxido de carbono, dióxido de carbono, material particulado, 2,5 entre otros, y una reducción de entre 30 y 62% del consumo de leña. En la lectura han podido escuchar que las cocinas mejoradas permiten una disminución de entre 90 y 98% de contaminación intradomiciliaria. Nosotros consideraremos 90%. Lucía, ¿cuánto dióxido de carbono produce una cocina tradicional en un día? Produce 77,13 kilogramos de dióxido de carbono. Lo hemos calculado en el programa anterior. ¿Cuánto es el 90% de 77,13 kilogramos? 90% de 77,13 kilogramos se calcula de la siguiente manera. 90% se expresa como 90 entre 100. Al dividir es igual a 0,9. Luego se le multiplica por 77,13 kilogramos. El producto que resulta es 69,417 kilogramos. Muy bien, Miguel.
Una cocina tradicional produce 77,13 kilogramos de dióxido de carbono en un día, menos 69,417 kilogramos, que es el porcentaje que disminuye, es igual a 7,713 kilogramos. Redondeando a las centésimas, es 7,71 kilogramos. Entonces, las cocinas mejoradas producen 7,71 kilogramos de dióxido de carbono en un día. ¡Wow! Entonces, las cocinas mejoradas son muy recomendables para utilizar en casa, porque el humo contaminado se esparce en menor cantidad. ¡Claro que sí, Miguel! ¿Será posible calcular la cantidad de leña que consume una cocina mejorada en un día? Sí, profesor. En la información que ha leído Miguel, se menciona que las cocinas mejoradas reducen el consumo de leña entre 30 y 62%. Bien, Lucía. Entonces, para nuestro caso, vamos a trabajar con el 30%. Por favor, recuerden tomar nota y estar muy atentas y atentos. Lucía, ¿cuánto de leña consume una cocina tradicional en un día? Según el cálculo realizado en el programa anterior de matemática, la cocina tradicional consume 85,7 rajadas de leña en un día. ¿Qué técnica de cálculo se puede utilizar para calcular el 30% de 85,7? Podemos calcular por regla de 3 simple directa. Lucía, ¿cuánto resulta el 30% de 85,7? Sí, 85,7 rajadas de leña representan el 100%. Entonces, calculamos el 30% de la siguiente manera. 85,7 se multiplica por 30 y se divide entre 100. Se simplifican en el numerador y denominador los signos de porcentaje. Efectuando, resulta 25,71. ¡Ah! Entonces, las cocinas mejoradas consumen 25,71 rajadas de leña. No, Miguel, aún no es la respuesta. ¿Por qué dices que aún no es la respuesta, Lucía? En la información que ha leído Miguel, se menciona que las cocinas mejoradas consumen menor cantidad de leña. Entonces, se tiene que restar. Ah, es verdad. Ya me di cuenta de mi error. Entonces, ¿cómo sería, Miguel? Las cocinas tradicionales consumen 85,7 rajadas de leña en un día, y las cocinas mejoradas disminuyen en un 30%, que es equivalente a 25,71 rajadas de leña. Tenemos que restar 85,7 menos 25,71 es igual a 59,99. Esto quiere decir que las cocinas mejoradas consumen 59,99 rajadas de leña en un día. Muy bien, Miguel. Profesor César, si las cocinas mejoradas consumen menor cantidad de leña, ¿qué cantidad de leña debe llevar cada estudiante para la semana? Interesante tu pregunta, Lucía. Presten atención y tomen apuntes. Las cocinas mejoradas consumen 59,99 rajadas de leña por día. En una semana será 59,99 por 7, que es el número de días de la semana. Al multiplicar, resulta 419,93 rajadas de leña. Para calcular la cantidad de leña que debe llevar cada estudiante para la semana, dividiremos 419,93 entre 60
¿qué es el número de estudiantes? Efectuando resulta 6,9988. Miguel, ¿cuánto resulta redondeando? La cifra de las décimas es 9. Entonces, sumaremos una unidad a 6, que es la cifra de la parte entera, con lo que resultan 7 enteros. Eso quiere decir que cada estudiante debe llevar 7 rajadas de leña para la semana, mientras que para las cocinas tradicionales cada uno lleva 10 rajadas de leña. ¿En qué medida disminuirá la contaminación del aire con el uso de las cocinas mejoradas? Profesor, para responder esa pregunta necesitamos saber ¿qué cantidad de dióxido de carbono produce una cocina mejorada en un día? Como ya sabemos cuántas rajadas de leña consumen un día, calcularemos a cuántos kilogramos equivale la cantidad de leña consumida. Según el problema, una raja pesa 0,5 kilogramos en promedio. Claro, Miguel. En un día consumen 59,99 rajadas de leña. Cada rajada pesa, en promedio, 0,5 kilogramos. Al multiplicar 59,99 por 0,5, resulta 29,995 kilogramos. Una cocina mejorada consume 29,995 kilogramos de leña. Miguel, ¿recuerdas cuánto dióxido de carbono se produce por 1 kilogramo de leña? Sí, profesor. Por cada kilogramo de leña que se consume, se produce 1,8 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se genera en un día, multiplicaremos 29,995 kilogramos de leña que se consume en un día por 1,8 kilogramos de dióxido de carbono que se produce por cada kilogramo de leña. Efectuando resulta 53,991 kilogramos. Esto quiere decir que el consumo de 29,995 kilogramos de leña produce 53,991 kilogramos de dióxido de carbono en un día. Lucía, ¿qué cantidad de dióxido de carbono se produce en un mes? Para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se produce en un mes, se multiplicará 53,991 kilogramos por 30. La multiplicación es igual a 1.619,73 kilogramos. Quiere decir que, en un mes, una cocina mejorada produce 1.619,73 kilogramos de dióxido de carbono. Miguel, ¿cuánto dióxido de carbono produce en un año una cocina mejorada? Para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se produce en un año, multiplicaremos a 1.619,73 kilogramos por 12. La multiplicación es igual a 19.436,76 kilogramos. Quiere decir que, en un año, una cocina mejorada produce 19.436,76 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Cuánto será en toneladas, profesor? Para convertir 19.436,76 kilogramos de dióxido de carbono a toneladas, se multiplicará por su factor de conversión. Para ello, debemos recordar
que una tonelada es equivalente a 1000 kilogramos. Operando, resulta 19 enteros con 43.676 100 milésimas de toneladas. Al redondear a la décima es 19,4 toneladas. ¡Wow! Entonces, una cocina mejorada produce en un año 19,4 toneladas de dióxido de carbono. Sí, Miguel. Ahora, en un cuadro comparativo de 3 columnas y 4 filas, vamos a representar todos los datos obtenidos. Dibujen una tabla de 3 columnas y 4 filas, por favor. Listo, profesor. Ya dibujé la tabla. ¡Muy bien! En la primera fila y primera columna, escriban características. En la primera fila y segunda columna, escriban cocina tradicional. En la primera fila y tercera columna, escriban cocina mejorada. ¿Qué tal? ¿Ya escribieron? Sí, profesor. Entonces sigamos. En la primera columna y segunda fila, escriban cantidad de dióxido de carbono producido en un año. En la primera columna y tercera fila, escriban cantidad de dióxido de carbono esparcido en el interior de la vivienda en un día. En la primera columna y cuarta fila, escriban cantidad de leña que se consume en un día. ¡Ya lo tienen listo! Sí, profesor. Ya tenemos listo el cuadro. Solo falta colocar los datos. Entonces, vamos a ubicar y colocar el dato que le corresponde. Por favor, estemos muy atentas y atentos. Cantidad de dióxido de carbono producido en un año por una cocina tradicional: 27,8 toneladas. Cantidad de dióxido de carbono producido en un año por una cocina mejorada: 19,4 toneladas. Cantidad de dióxido de carbono esparcido en el interior de la vivienda en un día por la cocina tradicional: 77,13 kilogramos. Cantidad de dióxido de carbono esparcido en el interior de la vivienda en un día por la cocina mejorada: 12,71 kilogramos. Cantidad de leña que consume en un día la cocina tradicional: 85,7 rajadas de leña. Cantidad de leña que consume en un día la cocina mejorada: 59,99 rajadas de leña. Ya está, profesor. Muy bien. Analicemos el cuadro. Con la cocina mejorada, la producción del dióxido de carbono disminuye en 8,4 toneladas en un año. Entonces, la calidad del aire mejora.
Asimismo, la cantidad de dióxido de carbono que se esparce en el interior de la vivienda es solo 7,71 kilogramos por día. Es decir, se reduce a un 10%. Finalmente, la cantidad de leña que se consume disminuiría en 25,71 rajadas de leña, que representa el 30%. Miguel, ¿qué aprendimos en este programa? Aprendimos a emplear diversas estrategias y procedimientos para calcular y comprar la cantidad de dióxido de carbono que producen una cocina tradicional y una cocina mejorada, haciendo uso de los números racionales. Lucía, ¿cuál es la evidencia de nuestro aprendizaje de este programa? El cuadro comparativo que hemos elaborado. Gracias, Lucía. Te invito a reflexionar con las siguientes preguntas respecto a tu aprendizaje de esta sesión. ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Crees que lo aprendido te servirá en tu vida cotidiana? ¿En qué situaciones? Elabora una situación problemática con números racionales sobre la contaminación del aire producida por una cocina tradicional y una cocina mejorada, donde emplees estrategias y diversos procedimientos en la solución. Agradecemos la participación de Lucía y Miguel. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Hasta la próxima! Cuídense, chao.